Estimados, junto con saludar, hoy veremos la clase de enfermedades respiratorias o broncopulmonar. Lo primero que vamos a revisar es influenza, cuadro bien característico, también conocido como gripe. Recuerden acá que la causa es una infección por virus influenza que muta año a año. Su diagnóstico es clínico y corresponde al diagnóstico de una gripe, correspondiendo al mismo tiempo a tener mialgias, artralgias, fiebre, compromiso de estado general y también en muchas ocasiones también síntomas virales, ya altos como por ejemplo tos y un poco de coriza. La prevención, ese es el diagnóstico. Se puede confirmar con un test PAC, pero en general es clínico el diagnóstico. La prevención de la influenza, ya primero antes que el tratamiento, se debe realizar como de distintas maneras. Si que el paciente no ha tenido la influenza, acá hay que, sobre todo, hablar de la vacuna, obviamente. Vacunación anual. Recuerden que muta a grupos de riesgo. En segundo lugar, tenemos el lavado de manos frecuente durante los periodos donde hay mayor incidencia de esta enfermedad. Lavado de manos. Y lo último sería la forma de aislar al paciente en caso de que la tenga. ¿Ya? Sería una aislación o aislamiento por gotitas. Bueno, el tratamiento de la influenza es un tratamiento sintomático. Típicamente con paracetamol basta ibuprofeno para los síntomas. ¿Ya? Sin embargo, en grupos de riesgo, no olviden que hay que indicar también antivirales. Grupos de riesgo como pacientes inmunodeprimidos, pacientes con patología cardiopulmonar crónica o cardiopulmonar coexistente, por ejemplo una neumonía. Bueno, y también embarazadas. Por lo tanto, tratamiento, vamos a ponerlo de otro color, para todo sintomático, ¿ya? Sintomático. Y no olviden que para grupos especiales pondríamos acá grupos de riesgo. No olvidar indicar el oseltamivir. Pueden revisar esto de la guía MinSal. En realidad la indicación de oseltamivir es una indicación con una no muy buena respaldo de evidencia científica. Por lo tanto, en el fondo se hizo un consenso y se decidió mejor dar el oseltamivir que no darlo. ¿Ya? Sus efectos son como casi parecidos al placebo, pero entre darlo y no darlo, mejor darlo en grupos de riesgo, ya que sus complicaciones pueden ser bastante graves, como por ejemplo complicarse con una neumonitis, ¿ya? Que esto en el fondo va a provocar un distrés respiratorio, un síndrome de distrés respiratorio, que esto lo vi en cardiología un poco. Recuerden, si es que no lo vi, la verdad es que en la clase lo digo en la presencial. Recuerden que el distrés respiratorio es como el edema pulmonar agudo de causa no cardíaca. Bueno, en este caso, si una neumonitis primaria por un virus, sería en el fondo un distrés respiratorio. Y también no olviden aquí la muerte, que es una cosa que toma alta relevancia en los periodos de invierno, sobre todo en poblaciones más grandes, donde hay más contagiosidad. Muy bien. Infección por virus Hanta. La causa acá es la infección por el virus Hanta, cuyo vector, recuerden que es el ratón de cola larga, ubicado en el fondo en Chile, en la zona centro y sur, en las zonas rurales. Bien acá, virus Hanta. Vector, ¿quién lo lleva? Ratón de cola larga. ¿Cuál es la clínica de un anta? La clínica de un anta es la clínica de una influenza. ¿Ya? Síntomas gripales que en pocos días, o sí, en pocos días en general,
empeoran a un distrés respiratorio rápidamente. Distrés respiratorio. Y esto también es lo que provoca finalmente el síndrome cardiopulmonar por ANTA. Y el paciente fallece. ¿Ya? Tiene una letalidad bastante alta, que si mal no recuerdo es de un 60%. Su sospecha diagnóstica se realiza con el hemograma. El hemograma, no sé por qué puse esa M antes, pero bueno, hemograma, me va a mostrar en primer lugar una hemoglobina que esté aumentada, plaquetas que estén disminuidas y leucocitos elevados. Otro examen que es como un poco extra para confirmar, no para confirmar, sino que es como de apoyo, sería también los electrolitos plasmáticos, donde tendría el paciente una hiponatremia, sodio disminuido. Recuerden que esto es producto del síndrome de secreción inadecuada de ADH que se produce por problemas pulmonares. Síndrome de secreción inadecuada de ADH. ¿Claro? La confirmación posterior se hace con inmunoglobulina M para ANTA. Bueno, y el tratamiento del virus ANTA es un tratamiento de soporte del distrés respiratorio. Cuando uno habla de soporte de un distrés respiratorio, se refiere a aportar oxígeno de forma creciente, por naricera, por mascarilla y luego mascarilla con recirculación, finalmente terminando en una ventilación mecánica y eventualmente en un ECMO. ¿Ya? Son como las formas de avanzar. Por lo tanto, acá el tratamiento es soporte ventilatorio. ¿Ya? Además de esto, en algunas ocasiones también, o sobre todo cuando el paciente está intubado, también se debe proteger para distintas neumonías que puedan aparecer mientras está manejándose el paciente en la UCI. Por lo tanto, más o menos antibióticos profilácticos. Eso yo creo que hay que evaluarlo dependiendo de cada situación. Quizás es la regla hacerlo, pero no estoy 100% seguro de esta última parte. Y aparte de eso lo maneja el especialista. Bueno, lo que hay que hacer bien con el ANTA es diagnosticarlo, sospecharlo y confirmarlo. O sea, saber qué exámenes pedir inicialmente. No olviden también que un paciente con ANTA o con sospecha de ANTA va a ser un paciente que venga de algún lugar rural o que haya tenido contacto con algún lugar que haya estado o haya tenido contacto con la orina del ratón en algún lugar donde haya estado como el ambiente muy encerrado por mucho tiempo. Esto puede ser, por ejemplo, en los campings durante los veranos o también podría ser un paciente que trabaja, no sé, en alguna cosecha o trabaja en alguna plantación de algo y se mete al granero, por ejemplo, y el granero había estado abandonado por mucho tiempo y ahí se puede infectar de anta. Bueno, 2 casos de anta que he visto han sido de esa manera, con infección intragranero en zona rural. Pero en los veranos en general se habla más del anta, ya que hay gente que sufre anta y es como que da vacaciones y se infecta por este virus. Bronquiolitis aguda. La causa de la bronquiolitis aguda es la infección por el virus respiratorio sincicial. Este virus también hay que recordar que, primero, esta es una infección de niños, ¿ya? Y también hay que recordar que este virus es, entre paréntesis, la primera causa de neumonía adquirida en la comunidad en menores de 3 años. Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante en neumonía. ¿Cuál es la importancia de la bronquiolitis aguda? Su importancia es la siguiente. Tiene que ver con la clínica, pero un paciente puede tener una bronquiolitis aguda o puede tener una infección por BRS y ser simplemente una infección respiratoria alta, o puede tener compromiso pulmonar y ser obstructivo. De ahí el problema, ya que cuando es obstructivo tiene esta chance de provocar hiperreactividad bronquial posterior, lo cual da un riesgo al paciente mayor de presentar un síndrome ya bronquial obstructivo recurrente, es decir, que tenga prácticamente que sea un sibilante ya menor de 2 años. Eso lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Entonces, hiperreactividad bronquial posterior, esto sería posible SBO recurrente en niños. Recurrente. La clínica de una bronquiolitis aguda puede ser una clínica obstructiva o no obstructiva.
La no obstructiva sería como un resfrío común, es decir, un poco de fiebre, leve en realidad no debería ser muy marcada, asociado a rinorrea o coriza y tos. Bueno, también los niños van a comer menos, de esa manera podrían manifestar su odinofagia. Con un examen físico normal, ¿ya? Con examen pulmonar normal. ¿Ok? Ahora, cuando es obstructiva, la manifestación va a ser similar, pero se va a agregar un examen pulmonar alterado, es decir, vamos a tener lo anterior más sibilancias, ¿ya? Más sibilancias, taquipnea, más menos cianosis, y signos, perdón, más que signos sería uso de musculatura accesoria y uso de musculatura accesoria. El manejo de la bronquiolitis aguda va a depender mucho del tipo de clínica. Si es una no obstructiva, se maneja como un resfrío común. Y el manejo de la no obstructiva correspondería entonces a el manejo de la coriza, principalmente. Ya esto es con solución fisiológica tópica. En el caso de que no aparezca esta alternativa, otra cosa que puede servir también son los antihistamínicos para esos síntomas. Bueno, para la obstructiva, el manejo tiende a ser con los fármacos anteriores, lo anterior, y a esto se le añade algún broncodilatador. Bueno, más broncodilatador. Que pueden ser varios, pero el más utilizado sería el salbutamol. Bueno, síndrome bronquial agudo y recurrente. Bueno, el SBO agudo sería como la bronquiolitis, ¿ya? Pero sería un episodio probablemente no causado por VRS o por VRS u otros virus, donde el paciente se presenta con un cuadro de sibilancias. El recurrente se define como aquel paciente que tiene menos de 2 años, ¿ya? Esto es en menores de 2 años, menor o igual a 2 años, que presentan 3 o más cuadros de SBO agudo. ¿Claro? Por lo tanto, son el lactante 3 o más cuadros de bronquitis, ¿ya? O bronquitis obstructiva. La evaluación clínica o la evaluación de un SBO, ya cuando es agudo, tiene que ser en base a criterios clínicos que se muestran en esta tabla que se llama el score de TAL. El score de TAL actualmente está un poco modificado, eso sí, no creo que estos cambios aparezcan como evaluables en una prueba teórica, pero hay que saber que la cianosis actualmente prácticamente ya no se usa tanto como clínica, sino que se prefiere utilizar acá la saturación de oxígeno. Claro, que el asma también se debería evaluar de la misma manera. Vamos a ver en la próxima diapositiva cómo actuar frente a un SBO descompensado o un SBO agudo, ¿ya? Según el score de TAL que pueden ver en la tabla. Claro. Miren que los puntajes van de 0 a 3, ¿ya? Y se toman varios factores de forma independiente. Ahora, en la parte de acá abajo aparece manejo. Para el manejo del SBO agudo, como les dije recién, vamos a ver el algoritmo de tratamiento que nos entrega el Ministerio de Salud. Para el SBO recurrente, vamos a ver que el tratamiento es similar a un asma, siendo este, en el fondo, en el SBO recurrente, con beta-2 agonistas SOS, ¿ya? Más un corticoide inhalado. De forma horaria. Bueno, otro punto importante antes de pasar de diapositiva es que, como en esta clase se ve todo respiratorio, o gran parte de él,
quiero que tengan o pongan atención en la forma de retracción o uso de musculatura accesoria al respirar y vean que en el SBO o la bronquitis, de patología como del parénquima pulmonar, ya, o de los bronquios en el fondo, lo que se usa como musculatura es ascendente, es decir, primero la subcostal, luego la intercostal y luego la supraclavicular. Esto tiene importancia sobre todo para las obstrucciones de más arriba, ¿ya? De la laringe, la laringitis en ese caso, donde se usa la musculatura al revés, primero la supraclavicular, luego la intercostal y luego la subcostal. Lo vamos a ver más adelante. Acá está el esquema terapéutico que nos entrega el MinSal. Como les dije, lo que hay que hacer con un paciente que llega siempre es evaluar el score de tal. Esto en realidad se parece mucho a lo que habría que hacer con un paciente asmático, ¿ya? Descompensado, de cómo manejarlo. Una de las cosas importantes es que, bueno, a diferencia un poco del asma, el oxígeno no va siempre al inicio, sino que va a depender mucho del score de tal que resulte. Lo que se hace con el paciente cuando tiene menos de 5 puntos, es decir, está leve, es mandarlo al domicilio. Si está muy grave o cumple con todos los puntos, se hospitaliza. ¿Ya? Eso es lo primero. Los pacientes que quedan al medio se le realiza en el fondo una hospitalización abreviada, que consiste en observación, el salbutamol, que se puede dar de dos formas, SBT, se puede dar en 3 nebulizaciones, ya cada 20 minutos, ¿ya? 3 veces eso, o 2 puffs de salbutamol cada 10 minutos por 5 veces. ¿Ya? Eso se puede hacer de las dos formas. Pasa una hora después de eso, como dice acá, primera hora, se evalúa. Si el paciente sigue igual, se vuelve a realizar lo mismo y aparte se le añaden corticoides. ¿Claro? Es en la segunda línea de tratamiento donde se añaden los corticoides. Si el paciente no sigue bien o necesita oxígeno, por ejemplo, de forma persistente, claramente pasa acá, ¿ya? A hospitalizarse. Sobre todo si necesita oxígeno. ¿Ya? Si mejora, se puede enviar a su casa con control en el consultorio. Bueno, y así, como se ve en el algoritmo. Algo extra que les puedo agregar es que es muy poco probable que se pregunte el segundo punto del algoritmo, que sería la segunda hospitalización abreviada, es decir, esta de acá abajo. Es poco probable que se pregunte, sino que les van a preguntar un caso de un niño que esté descompensado y cuál sería el manejo con él. Bueno, que sería aprenderse la primera parte. Muy bien. Tos crónica. Este es un tema más de respiratorio que en general no es tan visto porque es un síntoma bien común. Hay que saber que hay varias causas asociadas a la tos crónica. Dentro de ellas se encuentra el asma bronquial, del cual vamos a hablar, las rinitis crónicas, que en muchas ocasiones están de la mano con el asma, ya que la rinitis alérgica es la más frecuente. El tabaquismo crónico, que es fácil de identificar por el antecedente. El reflujo gastroesofágico, que en este caso sería el reflujo gastroesofágico atípico, que aparte de tener tos crónica también tiene disfonía matinal, el uso de IECAS también, ¿claro? Obviamente hay otras causas de tos crónica, como por ejemplo el cáncer pulmonar, ¿ya? Bronquiectasia, el EPOC, pero no son las causas más frecuentes como las anteriores mencionadas. El estudio de una tos crónica se debe realizar según la sospecha clínica. Bueno, si la sospecha clínica es bien obvia de un paciente que fuma y tiene hipertensión, probablemente ahí esté el punto a tratar. Vean primero cuando no hay síntomas de alarma. Lo que hay que hacer acá es suspender el tabaco y los IECA o cambiar el IECA por un ARA2. Y luego, si es que tiene un asma o un reflujo gastroesofágico, se maneja de forma específica. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si hay síntomas de alarma? Síntomas positivos, en el fondo, ¿qué síntomas sería positivo? Tener una danza, tener un tabaquismo crónico con baja de peso quizás, de tener un paciente que aparte de tener esta tos crónica, tenga tos con expectoración, bueno, que tenga cambio en el examen físico como presencia de acropaquia, etc. Síntomas de alarma, o baja de peso obviamente, ya lo mencioné, fiebre, ya, antecedentes de cáncer, etc. Todo eso debería hacernos sospechar en algo más malo. Y si tienen síntomas positivos, el estudio se realizaría en el fondo, dependiendo de lo que sospechemos, con una radiografía probablemente inicialmente. ¿Ya? Síntomas positivos. Primero,
radiografía de tórax y probablemente lo segundo sea el TAC de tórax. Bueno, en general acá con contraste sería para estudiar alguna posible patología que no corresponda a simplemente ver aire, ¿ya? Cáncer, por ejemplo, sería más con contraste. Depende de lo que sospechen, bueno, pero no olviden las causas asociadas a tos crónica, que no son las malas en primer lugar. Eso es importante de mencionar.